Pues hoy estamos ya en la última sesión de esta serie que comenzó en el mes de septiembre. 8 semanas han transcurrido y hoy llegamos al final. Unas frases que me voy a inventar, ¿verdad? Dicen por ahí, no hay plazo que no se cumpla. Yo le agregaría, ni serie que sea eterna. Aquí inventando frases, pero bueno. Abraham, siguiendo las promesas de Dios, hoy llega a su final, hoy llega a el término de la vida, no del relato en sí de la vida de Abraham, porque aunque después del capítulo 22 del libro de Génesis, te darás cuenta que todavía hay participación, pero el enfoque, recuerda, de esta serie es esto: percibir a un hombre, o ha sido, cómo llega, y esperemos que llegue. ¿Cuántos quieren que esta serie termine con buenas noticias? ¿Por qué? Porque hemos visto, mira, hoy es la sesión 8, yo te pregunto, hoy es la última sesión y la pregunta sería, ¿y ya vimos la promesa cumplida? No. Sería frustrante, ¿no? Salir de este auditorio sin saber que la promesa llegó a su cumplimiento. ¿Verdad que sí? Pero bueno, Abraham es la representación del corazón del hombre. No sé si tú te has identificado en alguna área, en alguna decisión, porque seguir las promesas de Dios no es fácil, familia. No será fácil. Yo hoy quiero hablar al corazón de todos aquellos que sí, al igual que un servidor, seguimos, yo me incluyo, seguimos esperando las promesas de Dios. ¿Cuántos podrán decir en esta noche, levanta tu mano, yo me encuentro el día de hoy igual que Abraham? ¿Bien? Gracias. Pues yo creo que el 95%. Y en el transcurrir hemos visto malas decisiones, ¿sí? ¿Los habrá en nuestras vidas? Seguramente. Hemos visto planes alternos, es decir, planes que no eran de Dios, que nosotros decidimos ayudarle. Hemos visto, como la semana pasada, recaídas. ¿Habrá recaídas en tu vida? Yo creo que sí. Pero sin duda estamos llegando al culmine, y antes de presentarte la última sesión te tengo buenas noticias, ¿sale? La próxima semana, escucha con atención, la próxima semana todos los que me entreguen, recuerdan que yo les hice esa invitación, que pudieses hacerlo en casa, los que me entreguen las 8 lecciones, obviamente contestadas, no te preocupes, no las voy a ver, no las voy a calificar, no es examen, solamente que me las presentes, te voy a dar un regalo, ¿sale? Bueno, ¿cuántos quieren conocer cuál es el título de esta última sesión? ¿Sí? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo espero que cosas buenas, que el título ya nos diga algo, porque, bueno, ya vieron los que ya tomaron la hojita, ya se enteraron. Ok. El título de esta última sesión, la última sesión, finalmente es la promesa cumplida. Menos mal. ¿Cierto? Menos mal. ¿Y tú piensas que Dios nos quiere llevar al límite? Bueno, hoy vamos a aprender algo muy hermoso. La siguiente estructura prácticamente da respuesta porque llega a la vida de Abraham la promesa cumplida, porque lleva a la vida de Abraham, de su largo peregrinaje, llegar hasta esta última sesión. Y ojalá te lo aprendas, ojalá lo tengas bien grabado en tu corazón, porque los tiempos sí serán diferentes, pero estos principios no cambian. Y estos principios no solo los veo en la vida de Abraham,
lo veo repetido una y otra vez en diferentes personajes. Así que, ¿estás listo? Ok. Es una estructura de 3 pasos. Y es lo que quiero compartirte antes de que veamos el video. La promesa se cumple en el tiempo de Dios, por el poder de Dios y para la gloria de Dios. Wow. Te lo voy a volver a repetir. La promesa se cumple en el tiempo de Dios, por el poder de Dios y para la gloria de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a ver el siguiente video. Después de años de incertidumbre, el nacimiento prometido finalmente llegó. Sara y Abraham recibieron un hijo y lo llamaron Isaac. Dios obró un milagro en el útero de Sara y cumplió su promesa a Abraham. Pero la historia no termina ahí. En Génesis 22, la fe de Abraham es probada una vez más. Hemos visto a Abraham enfrentar muchas pruebas de fe, pero esta última requiere que Abraham haga lo inimaginable. Dios le ordenó entregar a su hijo Isaac, su hijo prometido, en holocausto. Dios le ordenó a Abraham que mate a su hijo. La historia de Abraham nos lleva a preguntarnos cómo respondemos cuando nuestra fe es probada. ¿Permitimos que el temor y la duda nos controlen o confiamos en Dios? Acompañemos a Abraham en este capítulo de su vida, sin duda el más difícil, y aprendamos qué significa tener una fe extrema en que Dios cumplirá sus promesas. Nuevamente, ¿se cumplió la promesa? Sí. ¿En el tiempo de Abraham? ¿Se cumplirá en tu tiempo? Se cumplirá en el tiempo de Dios. Y eso que suena tan simple, sigue siendo tal vez el día de hoy nuestra principal piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque, como lo decía en la oración, no nos gusta esperar. A nadie le agrada ese tiempo de espera. Pero ¿quién nos dice que el tiempo de espera es tiempo improductivo? ¿Fue improductivo para la vida de Abraham? Para nada. ¿Fue tiempo perdido? ¿No te diste cuenta que mientras esperaba Dios lo iba forjando? Lo iba llevando, por así decirlo, de nivel a nivel, de confianza a confianza, donde vimos que el Abraham que comenzó tuvo ciertos aciertos, pero también ciertas equivocaciones. Pero no es el mismo Abraham que vamos a ver a continuación. Porque sus tiempos, familia, son perfectos y no será jamás en nuestro tiempo que eso nos quede sumamente grabado. Será en el tiempo de Dios. Será en el tiempo de Dios. Y mientras más nos tardemos en reconocerlo, menor será nuestro conflicto. Es decir, que cada vez que tú y yo asentemos esta verdad, simple y sencillamente esperemos que Dios no está perdiendo el tiempo con nosotros. Familia, Dios no está perdiendo el tiempo contigo. Ninguna de las cosas que tú estás haciendo para su reino, en la obra del Señor, en el ministerio, en las actividades, todo lo que tú estás haciendo, solamente suma a lo que el Señor quiere hacer en ti, a lo que Él quiere mostrarte, a la obra que Él quiere seguir puliendo en tu vida. No somos todavía, ninguno podrá decirse que es ya alguien terminado. Seguimos siendo procesados. ¿Cuándo será? Nuevamente, en su tiempo. Su tiempo es perfecto. Su tiempo es lo que marca la pauta para tu vida, para mi vida. Entonces, Abraham, ahorita vamos a ver cuánto tiempo tuvo que esperar, pero a final de cuentas fue el tiempo de Dios. ¿Qué se manifestó? El poder de Dios. ¿Qué da evidencia completa que la promesa que tú y yo seguimos esperando realmente es una promesa de Dios?
La respuesta es porque solamente la puede cumplir. Porque no hay manera de hacerlo en nuestras fuerzas. Y a lo mejor tú has intentado hacerlo en tus fuerzas. ¿A poco no? A lo mejor tú has intentado forzar que se dé. Y en esos intentos y esfuerzos humanos, como lo vimos en los episodios pasados, solamente se gestan planes alternativos. Se gestan Agares, se gestan Ismaeles. Por eso, solo el Isaac, solo el cumplimiento de la promesa se pudo dar por la mano de Dios. Es decir, por su intervención. Tal vez el cumplimiento de tu promesa es que tu familia llegue al conocimiento de Dios, que se rinda, que se arrepienta, que cambie su corazón. ¿Cuántos saben que por más exposiciones que les demos, argumentos humanos, incluso argumentos bíblicos, quien solo puede doblar sus corazones, eso solamente lo puede hacer Dios? ¿Sí? Y ahora podemos hablar de más o de otros ejemplos de lo que significaría para ti la promesa. Recuérdalo, ¿en qué recae el entendimiento de que tienes una promesa de Dios? Que solo Él la puede cumplir, que Él solo lo puede hacer. Tan solo, al menos yo te puedo dar como testimonio, viendo en retrospectiva, es decir, viendo hacia atrás los años pasados, cada promesa que Dios, ahora porque te quiero decir, sigo esperando promesas, pero por la misericordia de Dios he visto promesas cumplidas. Y lo único que puedo decir, Señor, gracias porque llegó en el momento correcto y la manifestación de tu poder fue gloriosa, es decir, me maravillo por ver la obra de Dios, es una obra de Dios, es decir, cuando ves la promesa ya tangible, ya clara, evidenciada en tu vida, solo puedes reconocer, solo Dios lo pudo lograr. Te digo algo, el que tú estés aquí, el que tu familia se encuentre tal vez reunida, el que esté recibiendo la palabra, te digo algo. A veces olvidamos, ¿verdad? Pero tan solo hay que ver a otros años. ¿Dónde estaríamos en ciertos años? O sea, si el Señor no hubiese llegado a nuestra vida. Conozco la mayoría de los contextos de ustedes. Sé cómo han venido, de dónde provienen, por así decirlo, cuál era su vida sin Dios. Pero a veces olvidamos, ¿verdad? Ya no se nos olvidó que hay que remontarnos tantito, a lo mejor no mucho, a lo mejor hace 2, 3 años. ¿Estoy siendo claro? Eso es una muestra clara de que eso pudo ser posible. ¿Por qué? Por el poder de Dios, familia. Pero eso crea una referencia de lo que Dios puso en un pasado. Yo te pregunto, ¿lo podrá hacer entonces? De victoria en victoria, de gloria en gloria, no es un eslogan, no es un cliché, no es un speech que suene bonito para animar al pueblo. Es una verdad. ¿Y sabes de qué habla? De esa referencia. Porque la gloria puede aumentar, la victoria puede ser más contundente, es decir, donde el Señor te quiere llevar, familia, es un camino de confianza, donde solo por tu creencia, tu obediencia, creerle al Señor, verás la manifestación de su poder. Y eso sin duda, por eso nos deja claro este ejemplo. No tratemos de forzarlo, no trates de ayudarle a Dios, no trates de hacerlo en tus recursos. Deja que se manifieste, ¿qué? El poder de Dios. Y lo veremos también, o sea, lo estamos viendo, estamos casi resumiendo toda la serie. Pero ahorita lo veremos.
Algo puede pasar, ¿por qué? Porque recuerda, nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón nos puede hacer una, como le llamo, una jugarreta, nos puede hacer trampa. Y también quiso hacerlo en Abraham. Esa es nuevamente la evidencia del corazón humano. Mira, tanto, tal vez tanta la expectativa de que llegue esa promesa, tal vez sea lo que te mantiene, como dicen, que cuando llega, o incluso voy a decir esto, tanto ha sido esa visualización de la promesa, que incluso nos puede llevar, eso hablo de una mala jugada, una jugarreta, nos puede llevar incluso a idolatrar la promesa. ¿Tú crees que no pasa? Lo he visto una y otra vez. Voy a dar ejemplos simple y sencillamente generales. Recuerdo casos, bueno, de hecho también dentro del Nuevo Testamento hay casos así. La promesa era la sanidad física y Dios dijo, yo soy tu sanador, la persona lo creyó, pasó tiempo y ¿qué crees? El poder de Dios se manifestó y esa persona fue sana. Pero una vez fue sana, ¿qué crees que pasó? ¿Qué crees que pasó? Por eso decía, hay casos también. Como algo que también podemos decir bueno, puede llevarnos a... Por eso nos hace falta un tercer punto. Y fue el punto en el cual, mira, 8 sesiones y hasta la 8ª sesión vamos a ver el cumplimiento, pero ¿sabes? Dios le va a pedir, que va a probar su corazón. ¿Por qué? Porque Dios quería ver si su corazón todavía estaba, ¿qué? Recto ante Él y no solamente por la promesa, no por el Isaac. O sea, ponte a pensar, tanto tiempo esperó este hombre para que después le diga, dame lo que te di. ¿Y sabes por qué? Porque el ser humano tiene la tendencia de llevarse la gloria. Y cuando eso pasa, ¿sabes qué se convierte? En la vanagloria. Por eso hay quienes se vanaglorian. Pero una vez que se termina esto es que llega el cumplimiento de la promesa y no es para tu gloria. ¿Es para quién? ¿Para quién? Para la gloria de Dios. Eso es. En el tiempo de Dios, por el poder de Dios y para la gloria de Dios. Ahora sí, acompáñame abriendo tu Biblia, Génesis capítulo 21. Y estos primeros versículos relatan esta primer parte. ¿En el tiempo de Abraham? No. En el tiempo de Dios. Versículo 1. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara, ¿qué dice? Exactamente lo que había prometido. Exactamente lo que había prometido. ¿Por qué, familia? Lo vuelvo a repetir, porque Dios es fiel. Recuerda que tú no estás tratando con el respeto que me merecen los políticos, pero yo no les creo ya, no sé tú. Y bueno, no solo los políticos, no le creo a aquel que de alguna manera tiene la tendencia a retractarse. A veces yo ni me creo a mí mismo, familia, porque soy inconstante. Pero hay quien es diferente, totalmente diferente, y ese es nuestro Señor, que cumplirá lo que te prometió exactamente como te lo ha prometido. ¿Lo crees? Versículo 2, ella quedó embarazada. ¿Dios lo había dicho? Sí. Dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo
en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. No antes, no después, justo en el tiempo. Familia, sigamos rogando al Señor que sea en el tiempo justo. No antes, cuando mi corazón no esté preparado, no cuando tal vez esté ya en una condición, justo en el momento. Y Abraham, dice el verso 3, le puso por nombre a su hijo Isaac. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac tal como Dios lo había ordenado. Versículo 5, Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Hasta ahí vamos a hacer una breve pausa, porque atención aquí en pantalla, hay que recordar esto. Todo comenzó en el capítulo 12, ¿recuerdas? Y en el versículo 4, aquí nos dice detalles. Y era Abraham de edad de ¿cuánto? 75 años, cuando le dijo, deja tu tierra y a tu parentela, al lugar que te voy a mostrar. No le dijo dónde, no le dio más detalles, pero ahí comenzó la historia, con un hombre de 75 años. Posterior a esto, vemos que en el capítulo 16 ya no es el mismo Abraham, ha tenido aciertos y equivocaciones, pero en el capítulo 16 Dios le dijo también algo que dio más luz hacia el camino a la promesa. Y era un Abraham que en el capítulo 16 nos dice, era Abraham de ¿cuánto? 86 años. De Génesis 12 a Génesis 16, ¿cuántos años habían pasado? Y en esta etapa, en el capítulo 16, cuando Abraham ya era un hombre de 86 años, tomó una mala decisión. ¿Eso pasa? Cuando nos olvidamos de que Él es fiel. Eso pasa cuando tú quieres hacerlo a tu forma y a tu manera y en tu tiempo. 11 largos años, pero no terminó ahí. Después en el capítulo 21, que ahora estamos viendo, nos vuelve a decir su edad. ¿Era Abraham? ¿De cuánto? 100 años. ¿Cuántos? Del capítulo 16 al capítulo 21, ¿cuántos años pasaron más? 11 más 14. ¿Cuántos años podemos decir que Abraham siguió la promesa de Dios? Alguien dijo por ahí, para el hombre serán 25 añotes, pero para Dios solo fueron 25 añitos. Porque la perspectiva que tú y yo tenemos está simple y sencillamente limitada ¿a qué? A que ya sea, ¿verdad? A que es decir, ya se logre. Porque no nos gusta, ¿verdad? ¿A quién le gusta que en medio de la promesa experimente sufrimiento? A nadie. Dolor, pruebas, retos, desafíos. Y yo te pregunto, ¿y no es así la vida cristiana? ¿Y no es así el caminar con Dios? Y no se trata de ir avanzando, y no se trata de ir progresando, y no se trata de seguir hacia adelante y no hacia atrás. Y no se trata de no estancarte, de no quedarte en el mismo lugar de donde comenzaste. ¿Tú qué respondes, familia? $25 años, un hombre de 100 años, que bien podría ser en nuestro tiempo,
el bisabuelo, o no, o más, incluso hasta el tatarabuelo, se convierte en padre. Se convierte en aquel que por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Eso es lo que dice el libro de Hebreos, de todos, no solo de Abraham, de todos los héroes de la fe, ahí en el capítulo 11. ¿Por medio de qué? De la fe y qué? Y la paciencia se heredan las promesas. Claro que fue paciente. Ahora, preguntas que te vas a llevar, que te vas a hacer ya para terminar esta sesión, esta última reflexión. La primera es, ¿cómo usa Dios el periodo de espera en la vida de Abraham? ¿Cómo crees que lo usó? ¿Y cómo crees que lo usa para mostrar su poder? Y lo mejor es que yo puedo poner aquí una gran cantidad de cosas que vi a lo largo de este caminar y que de igual manera pueden ser también muy útiles para ti, pero la pregunta más particular es la siguiente para ti: ¿cómo lo usa actualmente para nosotros? ¿Cómo está usando? ¿Cómo lo usa para mostrarnos su poder ahora? Y es lo que yo quiero que tú reflexiones, porque te vas a dar cuenta de cosas increíbles, increíbles. Para usar una vasija y darle un uso honroso, aún esto es bíblico. En el libro de Romanos hay dos clases de vasijas que habla para darle uso a los vasos. Hay toda una enseñanza que no voy a hablar en esta ocasión, pero aún en esas vasijas se muestra claramente esto de, porque hay vasijas de honra y vasijas de deshonra. Hay vasos de misericordia, así le habla el apóstol Pablo. Y sabes, para usar un vaso para los propósitos y manifestar su poder, primeramente la vasija se tiene que limpiar. Porque qué asco usar. ¿Tú tomarías de una vasija sucia? ¿O de que estás entendido que alguien más ya la ocupó? No, ¿verdad? Es antihigiénico. Pues sabes, familia, a veces esta manifestación de tu poder no te extrañe que primeramente Dios te lleve antes de que tú, mira, todo el mundo quiere ver la gloria de Dios. Y yo también. Y quiere ser usado con poder y milagros. Yo también. Pero antes de eso, Dios te quiere limpiar. Y gloria a Dios porque te use el día de mañana con señales y prodigios. Porque peligroso sería que sea una vasija usada para la gloria de Dios con un testimonio asqueroso. Y por eso para usar su poder, ¿sabes? No te extrañe que mediante la espera Dios te lleve al arrepentimiento, Dios te lleve a la renuncia, Dios te lleve a deshacerte de cosas en tu propia vida. Y gloria a Dios, ¿sabes por qué? Porque está manifestando su poder en tu vida. Amén. Posterior a esto, versículo 6. Entonces, ¿quedó claro? ¿Cuándo fue? En el tiempo de Dios, familia. En el tiempo perfecto de Dios. Versículo 6. Estamos en Génesis 21. Sara declaró: Dios me hizo reír. ¿Te acuerdas que Dios le dijo: te reíste? De hecho hay tres
etapas de risa. Sara declaró, Dios me hizo reír, todos los que se enteren de lo que sucedió, dice, se reirán conmigo. Ahí está, aún en el nombre, porque recuerda, ¿quién le dijo el nombre? Dios. Le dijo, ¿y lo vas a llamar cómo? ¿Qué significa? ¿Recuerdas? El que ríe, el que ríe, la risa, etc., ¿no? Versículo 7, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría a un bebé? Sin embargo, le he dado a Abraham un hijo. ¿Un hijo en qué? En su vejez. Porque esto que estamos leyendo no es otra cosa que ¿qué? ¿Que qué? Porque los hijos no se, bueno, las probabilidades no son, los hijos no se tienen, bueno, cada año que pasa, ¿sabías que las personas se vuelven más, ¿cómo sería? Menos fértiles y más infértiles, algo así, ¿ok? Menos fértiles. ¿Sí sabías eso? Por eso no estoy diciendo que no se dé. Cuando hay un caso, por ejemplo, una señora después de 45 años va a ser mamá, sí, pero no es común. De hecho, ese embarazo, ¿cómo lo llaman? ¿Estás en qué? Alto riesgo, porque nuestra tendencia humana como naturaleza caída es la degeneración. Por eso cada vez nos vamos atrofiando más, ¿sí? Los músculos se van atrofiando. ¿Cuántos ya se dieron cuenta tal vez que ya no estás tan jovencito? Y solo es cuestión de que nos aventemos un maratón de 5 kilómetros para que vayamos escupiendo. ¿Cierto o no? Cuando tú decías, antes yo jugaba y le hacía evidencia. Cada vez te vas a ir atrofiando más. Porque la tendencia es irnos desgastando. Y nos van a salir arrugas. Y el pelo se nos convertirá en blanco. ¿Sí? Y los reflejos no serán los mismos. Y una persona de esta edad es una obra sobrenatural. Mejor dicho, no un hombre, dos de estos dos personajes, Abraham y Sara, porque no lo tuvo solo, es obra ¿de quién? Del poder de Dios. Los versículos 6 y 7, estos que acabamos de leer, son muestra de que Dios hace posible soberanamente, milagrosamente, la obra de Dios. Y aquí quiero poner estos dos contrastes. De Ismael a Isaac, ¿pasaron cuánto? 13 años. La prueba número 1 es que no era un hijo del pacto, de la promesa. Lo quiero traer para que nunca lo olvides. Hasta el día de hoy, yo puedo rastrear esta mala decisión, hasta el día de hoy, de lo que hace uno por no esperar la manifestación del poder de Dios. Y por eso estos dos contrastes que podemos recordar es que nos hacen ver nuevamente, digamos, lo que el hombre hace y lo que Dios hace. En Ismael está el poder humano, los recursos humanos, las formas humanas. Pero en Isaac está el poder de Dios, la obra de Dios, la intervención y manifestación de Dios. ¿Cuál tú quieres? ¿Cuál quieres, familia?
Pero recuerda, si quieres la segunda, tendrás que esperar el tiempo de Dios. La espera no es pasiva. Recuerda que Dios no pierda el tiempo contigo. Dios te va a pulir, Dios te va a madurar, Dios te va a limpiar, lo que sea. Pero no vas a ser el mismo. Abraham no fue el mismo. Entonces aquí vienen las preguntas, reflexión en esta segunda parte. ¿Cómo muestra su fe Abraham en esta acción? Ahí yo quiero que tú lo reflexiones, lo hagas ver, pero preguntándote nuevamente. Abraham representa la figura humana, te representa a ti, nos representa a nosotros. ¿Tú crees que en esta historia no hay gracia? Sí, pues esta historia también se está desarrollando el día de hoy en tu vida. La pregunta es, ¿cómo es mostrada? ¿Lo puedes percibir? Yo espero que sí lo percibas. Y vamos entonces a ir a la última parte, que es lo que me encanta percibir. Mira, después de que esto pasa, aquí hay del versículo 8 en adelante, pues hay una situación en la cual incluso es parte de lo que te decía, de este contraste. Tiene que Abraham despedir a Agar e Ismael, porque familia, recuerda, no hay permisos para pecar. Aquel que quiera venderte un evangelio de la hipergracia, de que no importa cuántos errores irá, mira, hay que tenerlo en cuenta. Mira, hasta esta porción habla de esto, que nuestras equivocaciones, que nuestras faltas, que nuestros errores, tendremos que lidiar con las consecuencias. Sí, Dios perdona, sí, eso es otra cosa. Dios puede sanar y restaurar. Pero los Ismaeles en nuestra vida, las Agares, tendremos que, por eso del versículo 8 hasta el versículo 20, no lo vamos a leer, es prueba de qué, de que hay que lidiar con aún nuestras equivocaciones. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Evita qué? ¿Evita qué? Evita no recurrir a tus planes alternos. Evita no hacerlo a tu forma. Evita no centrarte en cómo tú lo quieres. No lo aceleres, no te impacientes, porque si tú lo haces, hay prueba de Ismaeles y Agares en la historia de Abraham. Pero después de esto, mira, lo más interesante es que Dios llama, pasa el tiempo y ahora viene la prueba de fe. Y es el tercer y último punto. ¿Recuerdas? Ya hemos visto que es en el tiempo de Dios, por el poder de Dios, pero ahora se centra, vamos a centrar los versículos del capítulo 22. Después de que pasemos la historia, porque después, mira, también hay otra parte, un pacto de Abraham con Abimelech, que también es muy bueno, del versículo 22 hasta el versículo 34, que no vamos a tocar, pero vamos a situarnos en esta promesa. Como te dije hace un momento, nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón, como lo dijo bien un reformador, es una fábrica de ídolos. Y aún las cosas buenas de Dios podemos levantarlas en un sobreénfasis y las podemos llevar a idolatrar. Se pueden colocar incluso en una postura más alto que Dios. Mira, hay muchas personas, y esto lo he ministrado en algunas familias. Tal vez un poquito acercado a Abraham, mira, tal vez a lo mejor te identificas en alguna área. He conocido familias, por ejemplo, que tuvieron un embarazo bastante de alto riesgo, bastante complicado. Casi el hijo es el hijo milagro, ¿no? Porque es un milagro y sí, es un milagro por el poder de Dios. Pero algo pasó. El corazón se vinculó tanto en ese hijo que, ¿sabes? Hoy en día ese hijo lo tienen en un pedestal.
¿Tú crees que eso no podía pasar con Abraham? ¿O no pasó con Abraham? ¿Cuántos saben que aún esas promesas que con tanta añoranza, que con tanto sentimentalismo podemos levantar, se pueden convertir en un rival para Dios? Por eso cuidado, porque la promesa de Dios nunca será para tu gloria, para nuestra gloria. La promesa de Dios es para su gloria. Y ahí entra entonces, dice el versículo 1 del capítulo 22. Tiempo después. ¿Tú crees que no necesitemos esto, familia? ¿Tú qué piensas? ¿Tú no necesitarás ser probado? Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Dice, Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Verso 2, toma tu hijo. Preciso, tu único hijo. ¿Por qué? Porque Ismael no es la promesa. Tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas. ¡Wow! Solo Dios puede escanear tu corazón, familia. Solo Dios puede escanear nuestro corazón. Solo puede Él pesar el corazón y saber cómo encuentras, con qué afecto, con qué grado está incluso. Recuerda esa promesa que Él mismo te ha dado. A quien tanto amas. Y vete a la tierra de Moría, y ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré.